Buenas noches. Nos vamos a ocupar en esta penúltima clase sobre el tema de la independencia y la república. No es tan racional y histórico eh, que podamos asomarnos a ese tema porque siempre nos emociona, ¿no? Y sin embargo es el segundo centenario, por eso se dice bicentenario. Espero que en algún momento, dentro de un siglo, tengan otra aproximación distinta cuando en el tercer siglo de la historia del Perú nos escuchen. Lo primero que tengo que decirles antes de entrar a la materia misma es que la independencia fue festejada estupendamente hace un siglo. Eh, Hace un siglo porque era otra atmósfera, era el primer siglo. Habíamos pasado unas grandes dificultades con la guerra del Pacífico. Estábamos heridos y habíamos perdido un territorio importante en el sur, Tarapacá, Arica. No se había devuelto todavía eh, lo que es la frontera del día de hoy, ¿no es cierto? Tacna todavía no era peruana. Un gran historiador, Basadre nació en Tacna y creció en el momento que todavía Tacna estaba bajo la dominación de los chilenos. Y entonces, eh, el espíritu que se puede tener de esto es un poco distinto al que tenemos nosotros. Cuando se realizó los festejos de la independencia, eh, estábamos en un momento de mucho optimismo, en realidad. Era el momento de Leguía, del presidente Leguía. ¿Por qué? ¿Por qué el entusiasmo? Porque cumplíamos un siglo y seguíamos existiendo y ya no se discutía mucho si íbamos a perdernos por una guerra. Pero además había ocurrido algo importante que corresponde al siglo XIX y que es simple y llanamente que después de la guerra con Chile, el Perú tuvo un momento muy difícil económico y socialmente, pero después cambió de sistema de producción y dejó de pensar las grandes riquezas que daba el guano o el salitre y comenzó una producción agrícola en la costa. Al comienzo, las primeras haciendas modernas que exportaban algodón y azúcar. Vino la Primera Guerra Mundial y por supuesto eh, nos favoreció, nos dio una gran posibilidad de crecimiento económico por la demanda exterior de muchas cosas. Por ejemplo, el algodón peruano. Hay que pensar que la Primera Guerra Mundial, ¿qué relación teníamos con ella? Hay que pensar en los millones de soldados. Los soldados tienen uniformes y el uniforme se necesita tener entonces algodones y el algodón era el mejor algodón del mundo y lo sigue siendo. El Perú progresó económicamente porque además estaba el canal de Panamá que se había abierto, que nos vinculaba ya no por abajo para dar la vuelta a América del Sur para ir a Europa, sino al revés, por el este, hacia los puertos del este de los Estados Unidos. Entonces, todavía teníamos en ese momento una gran emoción sobre esa situación. Y por eso en el prólogo de un libro mío que se llama Las Independencias, porque la independencia es todos nuestros países de América del Sur, ¿no? Pero también diversas independencias, no solamente la independencia política, sino también económica y la salida de la dependencia, que ha sido nuestra gran preocupación siempre. Yo escribo esto a la entrada. Independencia. La palabra misma evoca un repique de campanas, te deums y una misa solemne. Evoca los actos de un día de fiesta, capitalista o pueblerina, capitalina o pueblerina. Es probable que a la vez
en un lugar menos visible, en algún discreto local académico, la independencia sea también temática, arduo debate entre especialistas, la independencia como asunto patriótico, la independencia como historia nacional y a veces económica y socialmente, por un lado, panteón de los héroes, del otro, reflexión sobre las herencias. Ese es un punto de vista de nuestro tiempo. Hay que tener también la memoria de que en el momento del año 1921 se formó una suerte de institución con jóvenes muy brillantes que se formaron, se llamaron el Conservatorio Universitario. Y estaban ahí el joven Basadre, el joven Raúl Porra Barnechea, el joven César Vallejo, el joven Ahía de la Torre. Mariátegui no participó porque no era académico, pero en fin, estaban en las universidades populares. Y ellos tuvieron una actitud crítica a muy temprana edad, todavía no eran profesores, a lo que estaba haciendo Leguía. Leguía fue realmente, tiró la casa por la ventana y festejó a fondo eh, la independencia del Perú. Imagínense que vino un barco italiano con autoridades y personajes a nuestra ciudad, a Lima, capital. Vinieron, construyeron los japoneses, los alemanes, todo eso que está en el centro de Lima y lo que hoy día están también los bosques que se crearon en ese momento y había una gran festividad. Tienen que pensar que había mucha exaltación y les voy a enseñar así porque lo van a ver este libro con este título que dice El siglo de Leguía. Realmente Leguía le dio eh, motor a la economía peruana porque él era un hombre de empresa, había hecho dinero legalmente en el juego de las bolsas, de la bolsa en Estados Unidos. Su primer gobierno no importó mucho. Y entonces estaba dominado por el partido, el mayor partido que había, por el Partido Civil, y él logró vencer a los del Partido Civil, con lo cual era una especie de actitud modernizante, porque era un partido muy tradicional, muy conservador, pero él representaba una cosa nueva, el Perú moderno, el Perú que entraba. Bueno, un momento determinado, eso fue tan fuerte con Leía que muchos de los jóvenes universitarios de San Marcos lo consideraban un maestro de la juventud. Poco tiempo después se convirtió en autoritario e inventó el autoritarismo y el autoritarismo personalista, que ha tenido una serie de repeticiones en el curso del siglo XX. Pero no me voy a ocupar de eso ahora porque no porque no tenga ningún problema de decirlo. Muchas personas han sido tremendamente personalistas. Manuel Prado, Benavides, Odría, Velasco, entonces no representaban un partido, sino una persona. Esto está volviendo, pero no nos mezclemos con el tiempo presente y sigamos por lo que vamos a estudiar y lo que vamos a decir. Eh, Puesto esto, quiero señalarles como punto de partida eh, vamos a dejarnos de, de, de hacer elogios a la patria del pasado, no la necesitamos, la amamos, pero sobre todo amamos también la verdad. Entonces voy a decir algunas cosas que son extremadamente difíciles de comprender, pero son difíciles de aceptar también, pero es un hecho real. Eh, no nos, no nos fue tan bien al inicio. ¿Cómo nos fue después de la independencia? ¿Cómo nos fue después de 1824?
cuando ya se liberó el Perú con la batalla final, que fue la de Ayacucho. Un profesor serio, Carlos Contreras, con Marina Zuluaga, probablemente profesora española, tiene este punto de vista serio porque no es un ideólogo, no se inclina a la izquierda, a la derecha, sino la historia es la historia. Y nos dice pues lo siguiente, es muy importante, vamos a comenzar por el lado no agradable. Las perspectivas del Perú no lucían halagüeñas al consumarse la independencia. Haber sido uno de los últimos países en separarse del Imperio Español, así como uno de los que menos convicción habían mostrado para ello, implicó que las mejores oportunidades de progreso económico que suponía la autonomía política, como fungir de plaza redistribuidora del comercio europeo en la región, o la posibilidad de asentar inmigrantes de naciones europeas, fueron tomadas sin gran entusiasmo. Eh, pero es esto todavía peor. Nosotros no estábamos preparados para gobernar. Nadie tenía gran experiencia en la administración. ¿Por qué? Porque no habían podido los criollos durante el periodo del virreinato ser parte del aparato hispano que no dejaba entrar. No había un virrey criollo. Podían ser católicos, podían hablar español, podían ser descendientes de españoles. ¿Qué hicieron? Algo tuvieron de fuerza en las audiencias, como jueces, pero no más que eso. Tampoco tenían en los cargos menores. En los cargos menores, el corregidor de la colonia, que era un funcionario, eran españoles, que nombraban desde ya. Con los indios tampoco. Los campesinos indígenas tenían su cacique. Entonces, ¿qué hicieron los criollos? Hicieron comercio, fueron ricos, ya poderosos, tenían haciendas, minas, pero no tenían poder político. Y esas formas de producción tampoco eran muy, digamos, difíciles, ¿no? Entonces no lo teníamos, se desplomó. Y acá después comenzó una guerra de caudillos. Y como el historiador Contreras cree que lo sabemos, no lo sabemos. Pasaron 40 años de guerras internas entre Gamarra contra Orbegoso, Orbegoso contra Salaverry, Salaverry contra Santa Cruz, hasta 1842, que vino el guano. De eso veremos sí esta tarde. Y leo lo que, para que lo tomen en cuenta, cómo era esa América, ese Perú que ya no era español, pero era lo que vamos a ver. La guerra de independencia había dejado a los comerciantes sin barcos, cuando ellos mismos no habían emigrado ante el temor a los nuevos tiempos. Se fueron 3.000 familias españolas, que eran los empresarios en su mayoría, también había criollos, porque no querían quedarse, pues no pues podían, no sabían qué iba a pasar después. Los esclavos se habían fugado de las haciendas y los campamentos mineros se habían quedado sin mulas, pólvora ni operarios, porque las mulas y la pólvora la habían usado los pequeños ejércitos de los caudillos. Sigo con el tema. Cabía la esperanza de que todo ello pudiera resolverse con la llegada de los comerciantes y las empresas británicas. Esperaban. El gran poder era Inglaterra. No pasó. Pero la anhelada invasión británica nunca se produjo. Se redujo unas decenas de comerciantes cautos y recelosos y preocupados en vender mercadería inglesa, vender mercadería, no fabricarla, pero reacios a invertir en las minas a las haciendas. La crisis londinense, la poca información disponible sobre el Perú en Europa y la presencia aún promitente de la Iglesia Católica en el país, los ingleses eran protestantes, desalentaron la inversión foránea en el Perú
de la post-independencia. O sea, que comenzamos un problema de tipo bastante grave. Así, el primer paso. Vamos a ver solo el siglo XIX, porque el Perú contemporáneo es bastante gordito para tratarlo de un golpe. Y la siguiente será el siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Acá vamos, acá, este texto. Este texto dice, nuestra historiografía no ha querido ver el desfase preliminar de la iniciación de la vida republicana entre el mundo señorial y los peruanos de a pie. Nos ha devorado el patriotismo, los próceres, la historia batalla, el papel de Bolívar, San Martín, Sucre y tantos. Nuestro respeto por aquellos que lucharon en Ayacucho. Lo que voy a decir no es en contra de nadie, pero cómo era la situación social, económica de un país que después de 3 siglos no se había autoorganizado y sobre todo no se había autogobernado. Mariana de Melas, una profesora, dice que la modernidad era exógena, o sea, un hombre de banco era de afuera, eh, no era del lugar. Ella ha hecho un estudio estupendo sobre Ecuador y Perú. En realidad lo adoptaron sin cambiar sus mecanismos internos. Todo esto está en la invención política Bolivia, Ecuador, Perú del siglo XIX. No podemos extendernos a la descripción de esas sociedades que dejaron de ser colonias, pero no fueron sino neocoloniales por un largo tramo, al menos unos cuantos mecanismos. No se olviden ustedes que los criollos continuaron con sus costumbres que venían de la colonia, sus casas eran grandes, la familia varias generaciones vivían en la misma familia, tenían esclavos, todavía no habían sido libertados por Ramón Castilla, no trabajaban mucho, tenían necesidad del Estado y si tenían hacienda no las visitaban. Entonces, por ejemplo, Quito es una ciudad que tenía 25.000 habitantes, 6 marqueses, 3 condes, un vizconde y algunos nobles sin título. Lima tenía 63 títulos de Castilla, 63 familias nobles. Los nobles no hacen negocios, no trabajan. Entonces, estos días no les llamo clase, estamentos, ¿no? Y las modalidades hogareñas coloniales, las enormes casonas, como decía, las redes de amigos, las redes de contacto, ¿no es cierto? Que era lo que daba poder. Y por supuesto, pactos y convenios entre ellos. ¿Qué quiere decir? Pues digan, Neira dice que la colonia continuó en lo que es las costumbres y las maneras. ¿De acuerdo? Éramos independientes, pero no éramos neocoloniales todavía. ¿Qué pasa? La cosa esta. Incluso, no, nos hemos saltado algo acá. Por último, había política. Si política es conflictos, pero no partidos. Por supuesto, partidos aparecen al comienzo del siglo XX. ¿Cómo eran? Se asombra un viajero que dice, los laicos, los que toman distancia de la iglesia, siguiendo siendo católicos, los laicos se oponían a los curas, el cabildo eclesiástico al obispo, el presidente de la audiencia a sus magistrados, los criollos a los peninsulares, el campo a la ciudad. Sin embargo, a pesar de todos estos botines e insurrecciones, la negociación ocurría y los vínculos regulaban lo social más que el enfrentamiento. ¿No les parece que no hemos cambiado mucho? ¿Ah? ¿No les parece que
nos peleamos enormemente y uno cree que hay una guerra civil y no la hay, menos mal. ¿Cuál era lo principal? La gran actividad, la sociabilidad. Ya saben ustedes por qué las, las tapadas salían tapándose el rostro, mirando con un solo ojo, porque iban a haber negocios y presiones para darle un puesto al marido y cosas por todo más. Luego las discusiones, ¿qué había? En las tabernas, ¿dónde se discutía? En los salones, eso tienen ustedes que recordar, los salones eran lugares para conversar y discutir de política, de todo. ¿Y eso venía de dónde? De Europa, de Francia. Les Salonard, dicen todavía. La Revolución Francesa se hizo así, ¿ah? Se reunían los nobles y llamaban a los más cultos, a los más inteligentes, a los pensadores, y había debates entre ellos y con fiesta, bueno, y con comida. ¿Dónde había el escenario político? En la calle, en la plaza pública, en las tabernas y en Arequipa y Cusco en las picanterías y chicherías. Por eso que un escritor formidable, que espero que lo lean, hay tanto gran escritor peruano, Uriel García, que hizo un viaje por el sur, decía pues que la picantería era la caverna de la nacionalidad, porque en la, en la picantería los varones sobre todo hablaban sueltamente con sus amigos y en reuniones. Entonces, mm, hay una cosa que podrán leerlo que se llama el antiguo régimen, ¿no? Entonces los libertadores se quedaron un tiempo, después salieron, partieron. La pregunta es ¿por qué no se quedó ni Bolívar ni San Martín? Ni San Martín? Eh, los primero ya no eran ellos hombres del comportamiento de privilegio del tiempo colonial, eran ya modernos, habían estado mucho tiempo fuera. ¿Qué era lo más fuerte económicamente en esos 1825-26? Los feudos agrarios de los peruanos que habían recibido la encomienda, que era un regalo que hacía el imperio. Y luego la importancia de las familias. Las familias eran fundamentales. Era una casona, era un poder y tenía sus administrativos y a su vez sus esclavos y sus indios. Entonces el sistema funcionaba con las grandes casonas. Veamos ahora la República del siglo XIX. Vamos a pasar rápidamente hasta el siglo XX. ¿Qué se esperaba? ¿Qué cosa había sobre el Perú separado en grupos sociales? Como ahora decimos, el sector A, B, C, D, ¿no? En las encuestas. La primera cosa era la conquista española había dejado varias cosas. Los conquistadores y encomenderos, algunos descendientes. Luego, los miembros de la aristocracia peninsular. Había una aristocracia peruana. Habían hecho la guerra. No era una aristocracia del tipo Edad Media o de Europa, en la que el que era aristócrata era por razones familiares o bien era un gran guerrero y se le daba un espadón en el hombro y era conde, marqués, duque, etcétera. No, no hubo guerras. Las guerras estaban en el mar y quienes defendían el mar eran los galeones españoles. No hubo un ejército, no hubo en ese momento no había un grao, me hago entender. Vivíamos bajo la protección del imperio. Entonces la aristocracia eh,
Había una aristocracia virreinal, un grupo de familias, no se sorprendan, enriquecidas en el comercio, en la minería, que recibió títulos y blasones. ¿Y por qué necesitaba dinero? Porque se compraban los títulos. ¿Y por qué se compraban los títulos? Porque España estaba completamente en crisis. Era un imperio que se hundía ante, ante Inglaterra y Francia. Así que tampoco es una gran victoria, sí, pues, pero con con un lugar central que ya no era poderoso. España no era poderoso y tenía un gran problema. Ellos, si aquí querían ser independientes, ellos también. ¿Independientes de quién? De Bonaparte, que los invadió. ¿En qué año? En 1810. Eso produjo aquí, en América, la sensación más. Nos hizo un gran favor, porque nos dimos cuenta que España iba a estar entretenida en salvarse de Bonaparte. ¿Por qué Bonaparte los ocupó? Porque estaba cerrando las fronteras marítimas con Inglaterra, ¿no? Era una estrategia continental, simplemente. Pero se esperó siempre que la aristocracia colonial tomara el poder. Este es un tema importante, pero no hubo esa toma de poder. Lo peor que puede haber en una sociedad y en un poder, en una sociedad cualquiera, monarquía o república o lo que fuera, es que haya un vacío de poder. No estaban preparados para la guerra, eran gentes acomodaticias, que no tenían fiesta todo el tiempo. Lima era un regocijo, era un carnaval perpetuo para las clases altas y blancas, obviamente. Pero tenían esclavos, tenían procesiones, tenían fiestas, bailaban, comían, se despertaban a las 11 de la mañana, según los viajeros que pasaron por ahí. Entonces, eh, un gran político, Ribagüero, el abuelo del historiador, habla de esta situación de que estas familias aristócratas, que todo el mundo pudo pensar que iban a tomar el poder y ocuparse, hubiera sido, no sé, mejor o peor, pero el caso es que no ocurrió. Y él dice, pobres, bobas y tontas, eh, eh, nobleza limeña. Y entonces tuvo un vacío de poder. ¿Cómo se llena el vacío? En política, como en la naturaleza aborrece el vacío. ¿Qué ocurrió? Surgió un grupo de personas que eran militares ya, que habían peleado, a veces muchos de ellos aprendieron a guerrear. ¿A dónde iban a aprender a guerrear? Con el ejército español. Y que después se transformaron en independentistas, pasándose en las guerras al movimiento independentista. Uno de ellos era Ramón Castilla, ¿no? No había pues escuela militar, se era de frente, le daban un cargo y lo iban viendo cómo se desarrollaba. ¿Qué más había? Abogados y muchos sacerdotes. Y entonces ese grupo pequeño asumió en desorden el comando del país. Y entonces es una fila de caudillos, Orbegoso, Gamarra, eh, luego de ellos Ribagüero mismo, más adelante Pierola, etcétera, etcétera. Va a durar ese primer militarismo. Eh, la siguiente, las etapas económicas en la sociedad republicana. Esto que estoy diciendo es un resumen de historiadores y fundamentalmente de Jorge Basadre. El dueño de la República en términos históricos es Basadre, a quien conocí y admiro. De manera que estoy apoyándome en los trabajos de Basadre
estas reducciones para que lo comprendan después. Después vayan a comprar los libros de Basadre, el primero y el segundo volumen que hablan de la independencia. La sociedad peruana a lo largo del siglo XIX y la primera parte del siglo XX no siguió ni pudo seguir una vida estatal. En los niveles más altos de ella hubo por lo menos las siguientes etapas. Pobreza general después de la lucha de la independencia de las que siguieron los años anteriores a la explotación del guano, sin cambios jerárquicos en la estructura social, o sea, los derivados del militarismo, el cautivaje y la inestabilidad política y administrativa. En 1842, Ramón Castilla, que ya no es un caudillo como los demás, ya tiene dinero, ha entrado el recurso formidable del guano, hace, piensen bien en esto, piense, la primer presupuesto del Estado del Perú, o sea, más de 25 años después de la independencia. Entonces, verán ustedes qué difícil fue salir de la administración española a pasar a una administración propia. El rápido enriquecimiento ilícito, obvio, comenzó ahí. Si alguien está pensando que se puede luchar contra la corrupción, eso es decir, aunque tenga la mejor voluntad, la corrupción ocurre en el Perú siempre, no digo que es bueno eso, porque los salarios siempre han sido muy bajos y las necesidades y las aspiraciones siempre son muy altas. Hasta que no entremos a otra situación, a una sociedad moderna, industrial, no podremos vencer eso, porque la gente busca, pues, se rebusca. ¿Qué puede hacer? El rápido enriquecimiento ilícito de los favorecidos con la consolidación de la deuda interna. Explico qué es la consolidación de la deuda interna. Cuando ya hubo dinero, ya estamos en 1851 y 53, ya han pasado 50 años, diversas familias pidieron al gobierno que les dieran el dinero que debían porque las luchas por la independencia y luego entre caudillos se habían arruinado los hacendados, los mineros, etcétera. Y el gobierno les devolvió eso, se llama la consolidación de la deuda interna con un peruano. Y lo hizo también Ramón Castilla por una razón bien inteligente. Dijo, vamos a darle plata para que se pongan de pie sus haciendas y funcionen. ¿Se dan cuenta? Es como te protesta un empresario y le das el dinero porque el empresario va a comenzar a trabajar y a dar dinero y impuestos también. Así que, pero, pero ¿qué hicieron? Ampliaron enormemente, pidieron más dinero de lo que habían perdido. Ese, ese grupo pequeño, el boato, esa palabra tan peruana que casi no se usa, la fiesta, el desborde, ¿no? Escandalizó una sociedad todavía hondamente tradicionalista. Y entonces quedó esto y el progreso urbano de Lima. O sea, como ustedes verán, son situaciones económicas muy extrañas, ¿no? Es decir, el Estado le da plata a la gente. Hay una inyección de dinero. Y acá está se nota que Santa Rosa de Lima es limeña, ¿no? Y que Dios es peruano. Nos cayó del cielo una riqueza. No hay nada más fácil que trabajar recogiendo las heces de los pájaros en las islas del Perú. No hay gran trabajo que hacer. El trabajo es mínimo. Se va en barquitos, se rasca hasta el día de hoy. Los cerros de guano, ¿no? Que tenían esos, y que, ¿por qué era valioso? Porque eso era una posibilidad de beneficio para el mundo
rural europeo que había comenzado la revolución industrial. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver, pues, sencillamente, al haber fábricas ya, que no las había acá, los campesinos se iban a las fábricas para ganar más y vivir en la ciudad, y había menos campesinos. Entonces, la agricultura tenía que producir más. ¿Y qué se necesita para producir más? ¿Cómo se llama eso que le echan a las tierras? Pesticidas. Pesticidas o abonos, abonos. Y nada, que resultó que el guano era un abono formidable. Así que llegaban, ¿y quiénes trabajaban eso? Los peruanos, negros y chinos, y habían llegado los chinos. Y lo ponían en los barcos, y había unos señores que se llamaban consignatarios y que se iban a venderlo en Europa. También mordían, pero en fin. Y quien sacó eso, lo redujo más adelante, es Nicolás de Pirla, que buscó una sola persona para que se ocupara en Europa del guano, un francés judío, y entonces lo detestaron terriblemente a Pirola porque había 70 familias que vivían de eso. Entonces, los contratos del guano tenían que ser para los hijos del país, así se llamaban, la clase dominante. Centenares de millones de pesos en valores de guano nacional han pasado por las manos de las consignaciones HIP. Estos, que un grupo opulento en Londres, y luego la fortuna muy fácil de tener pues ingresos por eso. Otro elemento importante de ese periodo es que comenzó a los hacendados de la costa, comenzaron a entrar, a dominar las tierras de los indígenas, de la población eh, eh, que estaba ahí. No había comenzado la migración, eso es en el siglo XX. La apropiación de la región serrana del país por un pequeño número de antiguos y nuevos propietarios de tierras. Y acá viene, escúchenme bien porque esto es espantoso y grave, y da una idea de cómo como república no nos formamos de ninguna manera con lo que tenía que ser una república, respetos, igualdades, no. Los indígenas, sí, los indios peruanos habían sobrevivido a la colonia. ¿Por qué? Porque la colonia fue un pacto, no firmado. Yo te protejo, tú sigues teniendo tu auyo. Ya saben ustedes que el auyo es un conjunto de familias indígenas. Habían estado en el Tahuantinsuyo y continuó en la colonia. Tenían sus dirigentes, el curaca, que era uno de ellos. ¿A cambio de qué? ¿Qué cosa daban los indios? Tributos, o sea, lo que se llama hoy día impuestos. Los tributos que daban los indios eran más grandes que el oro y la plata que se llevaban de Potosí. A cambio de eso, tenían la tierra de ellos, y los indios aceptaron eso porque era la supervivencia. Pues no, llegó la República y comenzaron a intervenir las tierras de las comunidades indígenas con esos recursos que se establecieron, en que el señor Rodríguez eh, decía que esas tierras eran suyas, y el juez, que también era Rodríguez, le daba la razón. Nunca los indígenas peruanos pasaron una situación peor que en la República. Ahí comenzó eso que duró hasta el siglo XX, la apropiación de las tierras de las comunidades campesinas por las haciendas de blancos y de no indios. Y entonces eso se inicia en la República, y las masas rurales empobrecidas quedaron con mano de obra servil.
Perdieron la tierra y entonces, ¿qué podían hacer? Ir a pedir al patrón que le dé trabajo de agrícola. Y entonces el patrón le decía, eso hasta la mitad del siglo XIX, XX, ¿ah? Yo te doy tierra, te doy un lote de tierra, no te lo vendo, ahí trabajas para la comida de tu familia, pero me trabajas 18 días para mí y 12 para ti. Eso duró, ¿ah? Eso duró todo el tiempo. Eso duró hasta 1969, hasta cuando hubo reforma agraria. O sea, vende tu trabajo por la comida. Y eso pasó. Entonces, es otro fenómeno que nace ahí, que es una continuación prácticamente de, mm, como diríamos, del coloniaje, ¿no? Se tenía gente que trabajaba gratuitamente, siervos, para poder sobrevivir. El otro elemento más es que eh, hubo otro tipo de agricultura, la agricultura de la costa, con producción de algodón y azúcar, que fue formidable. ¿Por qué? Porque se comenzaba a ver venta al exterior, ¿no? No solamente en el lugar, en el país. Entonces, la exportación del algodón y el azúcar, manos de quién. Los indios se morían eh, porque cuando bajaban de los Andes no soportaban el clima de la costa. ¿Quién reemplazó a los siervos indios? La masa servil de los chinos. Eso antes de la guerra con Chile. Y cuando vino la guerra, muchos chinos aprovecharon para enfrentar a los peruanos porque era una manera de salvarse. Entonces, había ya la manumisión de los esclavos, ya se estaban comenzando, y los ricos no son burgueses en este caso, porque ¿qué es un burgués? Es un capitalista. ¿Qué es un capitalista? Un capitalista gana dinero e invierte, no lo gasta. La gente de esa época con riqueza no invertía, festejaban, festejaban. ¿Conocen ustedes la canción de Chabuca Grande, que era un encanto, pero fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, no dice que está trabajando. ¿Mm? Entonces, a esto le llama bien, no le dice burguesía rural, no, plutocracia, formada en los negocios del urbano y luego en el control del papel moneda, y esto es lo que dice Basadre, plutocracia, gente que tiene dinero, pero no necesariamente los comportamientos del empresario moderno que se ocupa de... No, no, no. Entonces, hay una trayectoria de plantaciones trujillanas, etcétera. Pero fíjense ustedes, la modernidad de la agricultura vinieron de migrantes. Es Swaine, ¿qué suena eso? ¿Chiclayano? Swaine. Inglés, Albrecht, alemán, Aspira, español, gentes de fuera inventaron la hacienda moderna que exporta, que da dinero muchísimo más que gastarlo encima. Entonces, hay un auge, ¿no? Eh, antes de la Guerra del Pacífico. Los enriquecimientos en los finales de la década de 1860 y el 70 y la dispensión es gastar sobre obras públicas o ferrocarriles y con la expropiación de salitreras. Comenzaron a hacer los ferrocarriles. Ahí eh, discrepo de Basadre. Estaba bien. Lo que estaba bien es que no compramos armas. Ramón Castilla decía, cuando Chile compra un barco de guerra, el Perú debe comprar dos. No lo escucharon. La miseria general después de la catástrofe de la guerra con Chile y la ocupación chilena de gran parte del territorio. ¿Qué de malo tendría una ocupación? Eh, un general Lynch, que hay un Lynch peruano que no tiene nada que ver con él, que se llama
es un sociólogo, amigo Nicolás Lich, un Lich para que el Perú no se pusiera de pie fácilmente, pues simplemente barrieron todo el norte, los quemaron, todo lo que eran las haciendas y todo lo que había de fábrica ahí, para que no se fuera a levantar rápidamente. La resurrección e incremento de la agricultura del algodón y el azúcar. Entonces, fue esto, y había contratos de enganche de indígenas y mestizos. El enganche era que alguien era un especialista en traer personas. No había tecnificación, pero en fin progresó. Después tenemos lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Nos favoreció. Éramos un lugar en que también teníamos producciones agrícolas, industriales, y aparecieron los primeros obreros y los primeros sindicatos. Y los primeros, ¿qué creen ustedes que hubo antes del aprismo y los políticos modernos? Que hubo, simple y llanamente, hubo lo que se llaman anarquistas. Había anarquistas pues en Europa, todavía no había partidos socialistas. Eso también fue el apogeo del partido civil, muy importante es esto. Y hubo un periodo muy de gran auge entre 1900, 1995, con la llegada al poder de Pierola, que después de ser un guerrillero a caballo, eso se llama un montonero, ganó las elecciones finalmente. Elecciones participaba muy poca gente, ¿ah? Porque los analfabetos no participaban. Y tuvo la elegancia y la inteligencia de llamar al partido contrario, al partido civil, y entre años ambos hicieron caminar el Perú hasta 1930, ¿no? Eso es un periodo importante. El año 30 tampoco tenemos la culpa, fue la crisis económica del año 29. Los años 30, pues, había eh, aparecido unos cuantos casos de mineros, Fernandini, Rizopatrón, Proaño, Osma, y capitales extranjeros que vinieron. Entonces, con Leguía hasta el 30 hay un crecimiento del poder del Estado y la modernización de la capital. Y luego una nueva plutocracia, porque a la vieja plutocracia del Partido Civil se suman los sobones que estaban en torno, pues como no faltan nunca, ¿no? En el Perú. Y entonces había una clase rica en Lima y también en provincias. Los campesinos sin tierras, eh, que trabajaban con latifundios donde los dueños no estaban en el latifundio, ¿ah? Hubo incluso algunos hacendados, como eh, fue el caso de Manuel Mujica Gallo y de Pedro Beltrán. Manuel Mujica Gallo era un hacendado, tenía riquezas, y Beltrán era un liberal y dueño de la prensa. Quisieron tener una reforma agraria, una reforma agraria, digamos así, burguesa, o sea, de compra de tierras, de una expropiación, etcétera. Y la Sociedad Nacional Agraria le dijo que no, se hubieran salvado. Después, 20 años después vino Velasco. Entonces se quedó un país con campesinos sin tierras, un país con otro tema enorme, los años 30, los campesinos sin tierra y el militarismo. ¿Quién gobernó desde 1931 hasta 1956? Cada vez que había un proceso democrático, la plutocracia preocupada, o la oligarquía por razones sociales, familiares, pedía a los militares el golpe de Estado. Entonces, era pequeños periodos de sociedad democrática y otros
más bien de intervención militar. Incluso civiles, Manuel Prado también, Bustamante antes, muerto Leguía, asesinado Salchicerro, Bustamante. Luego, Manuel Prado, persecución de los apristas, socialistas, Basadre también, que era socialista, y entonces esto nos hizo una sociedad inestable. ¿Quién invierte el extranjero cuando un país no es seguro? El partido más fuerte era el partido de masas, el aprismo. ¿Llegó al poder alguna vez legalmente? Nunca. No lo dejaron. Y había una clase media muy pobretona y el pueblo urbano y el indio. O sea, la pobreza nos ha acompañado durante todo el siglo XX. Y un dualismo de la economía. Este es un concepto de, por el logro de un verdadero desarrollo. O sea, acá hay dos países, dice eh, Jorge Basadre. El país urbano, criollo, y el país andino, pobre, miserable. Naces cholo, mueres cholo. Naces blanco, tienes chamba. Esto ha sido el país que ustedes no han conocido, menos mal, porque poco a poco eso ha sido modificando. Se ha ido modificando por un gran fenómeno social que nadie puede decir que es el héroe y el que salvó al Perú así. No, porque eso fue un movimiento social de las gentes por su cuenta. Y eso se llama la migración del campo a la ciudad y de ahí a, a Lima, la capital. Entonces, desde 1950 comienzan a haber cambios radicales. Los pueden leer y estudiar porque la población va creciendo enormemente. Aparecen nuevas clases medias, aparecen los informales, aparecen las personas que llegan al exterior de Lima y levantan casas en los lugares eriazos, entonces lo que viene a ser pues después hoy día distritos cuando eran barriadas y comienza a haber partidos políticos, la plutocracia no logra parar a los partidos y luego aparecen otras situaciones, casi diríamos modernas. Vamos entonces a ver algunas otras cosas de aquí para más adelante. Si esto se irá para atrás. Ah, este es un temita. Alguna vez un alumno me preguntó, y por eso lo he escrito, ¿es que era necesario que tuviéramos el modelo criollo liberal? Es que habíamos copiado una, un modelo político que venía de otras naciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la Revolución Francesa y el rey quiso disolver el parlamento porque veía que había más gentes plebeyas que nobles, eh, po- eh, se negaron. Le dijeron, Majestad, hemos venido porque tú nos has reunido los estados generales. Eran tres capas, los nobles en la iglesia y los que no tenían título. Pero nosotros no nos vamos a ir porque nosotros somos la nación. Ya tenían nación. Nosotros todavía no estamos construyendo la nación. Y entonces los modelos liberales funcionaron por unas naciones que habían tenido tiempo para formarse la nación. Entre nosotros no era posible, no todavía. ¿Qué había entonces? Podía haber habido tres repúblicas. La primera, me dicen, ¿qué pasaba si José Gabriel Condorcanqui, que era un noble indio, estamos hablando ya del periodo anterior, de los años últimos de la del virreinato, se hace llamar Túpac Amaru II, dice que era descendiente, puede ser, del primer Túpac Amaru I, que se había revelado.
Era un hombre que lo habían enviado a estudiar en el colegio de príncipes. Había nobleza, en la nobleza indígena. Y él entonces ejecuta en 1781 a una de esas personas que se- eran demasiado dominantes y trataban muy mal a la población y mata a un corregidor y entonces él pasa a ser, llama, dice a los criollos también al levantamiento. Yo tengo mis dudas, porque en la vida tengo vida, no que se levantara, sí se levantó, pero y fue vencido por otro cacique, Pumacahua. Verán ustedes. En primer lugar, la nobleza del Cusco, que esta nobleza, no tenía confianza con él y no lo apoyaron. Luego, él quería ser marqués de Oropesa y le dijeron que no. Eso es que no había salido de la mentalidad y de las ventajas del periodo virreinal. Entonces, y no sabremos si hubiera llegado al poder, si hubiera vencido a los españoles, si iba a, a fundar un reino o una república. La república es una idea europea, romana, es una idea de San Martín, Bolívar, este hombre muy valiente, con justicia de levantarse, no iba a ser una libertad para todos. Era un noble rebelde. Iba a ser un reino. ¿Por qué no? Un reino, pero no una república. La otra es la siguiente. Cuando llega la guerra de la independencia, los españoles están tan furiosos y enojados con los criollos. Los criollos eran para ellos sus parientes. Es como si usted le traicionara a un primo, un tío, un familiar. Y entonces ellos decían que el coronel Valdés, uno de los coroneles del virrey La Serna, que estaban peleando por mantenerse todavía, ¿no? Dijo en algún momento que era preferible que los dominios de españoles no fueran a esos traidores que eran los criollos, sino dárselo a los indios. No estaba mala. ¿Ah? Esos súbditos rebeldes que eran los criollos no merecían, porque eran españoles de América. Y esa documentación la encontró Basadre. Por poquito no tenemos república indígena o presidente indígena desde el partido. Los españoles preferían eso y pónganse en su caso, pues, lo veían como traidores a los españoles criollos. Y la otra posibilidad era muy sencilla, era que la nobleza criolla podía convertirse en una nobleza de hombres ricos, de comerciantes, más poderosa que la iglesia. Y Ribagüero lo dijo, noble, boba y tonta. Perdieron porque estaba Gamarra, Santa Cruz, La Mar, Ramón Castilla. O sea que la República, en los términos demográficos, democráticos, normales, por poco no es la que iba a aparecer. ¿Ah? Había preocupación. Bolívar pensó que el pasaje lo colonial al sistema republicano no era lo mejor que se podía hacer, después que la burocracia peninsular había dejado el Perú. Tengo acá un texto, que les voy a leer porque hay una persona muy inteligente que nos va a decir antes de Ayacucho y antes de la independencia, y es lo último ya de la clase o de la conversación, van a preguntarme seguramente quién fue. Miren, le preguntan, ¿qué piensa usted? Es una persona que está luchando contra España. Y contesta, todavía es más difícil presentir la suerte futura del nuevo mundo. Toda idea relativa al porvenir
de este país me parece aventurada. ¿Se puede prever cuándo el género humano se hallaba en su infancia? ¿Quién se habría atrevido a decir tal nación será república o monarquía? ¿Esta será pequeña, aquella grande? En mi concepto, y es un personaje extraordinario que ustedes conocen, en mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación. Miren lo que dice. Era americano, o sea, no norteamericano, era americano. Nosotros somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias. Quería decir, no era un país industrial. Aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de América como cuando desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. Y más adelante dice, y apenas conservamos vestigios de lo que el tiempo fue. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar a estos, a los indios, a los del país, y que mantenernos contra la invasión de los invasores. Así hallemos en el caso más extraordinario la respuesta tan complicada. Y en otro lugar dice lo siguiente: los americanos en el sistema español que está en vigor y quizás con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios. ¿Ven lo que les decía? No les daban puestos importantes, propios para el trabajo y cuanto más de simples consumidores. Y por esta parte coartada con restricciones chocantes, tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa al estanco las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma península no posee. Entonces, la posición de los moradores del hemisferio americano ha sido por siglos puramente pasiva. Su existencia política era nula. Esta persona había ido hasta Estados Unidos, conocía a Washington. Y Washington y los colonos ingleses tenían actividades políticas que les permitía Inglaterra, no España. Nosotros estamos en un gran día más abajo la servidumbre y por lo mismo con más dificultad para elevarnos al gozo de la libertad. Permíteme usted estas consideraciones para elevar la cuestión. Los estados son esclavos por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. Luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, holla y usurpa los derechos de los ciudadanos y sus súbditos. Hallaremos que América no solamente está privada de libertad, sino también de la tiranía activa y dominante. Esa persona es Simón Bolívar. Sin caer en la tontería de los venezolanos de creer que era socialista. El señor Hugo Chávez era un imbécil. Socialismo aparece cuando Marx ya existía. Marx había nacido en 1820. Bolívar no estaba hablando de socialismo, era liberal. ¿Qué era liberal? Era lo más avanzado que había. Inglaterra era liberal. O sea, el individuo, su propiedad es liberal. Y cuando aparece la palabra socialismo, tiene que aparecer, en una época industrial que aparece el proletariado y la burguesía, y entonces ahí Marx dice proletariado, burguesía, socialismo, comunismo, etc. Así que este hombre se dio cuenta lo difícil que iba a ser gobernar a quienes durante 3 o 4 siglos no habían gobernado. Y lean a Bolívar sin por eso aplaudir a Maduro, por favor, ¿no? Todo lo contrario. Bolívar, absolutamente un político con una lucidez extraordinaria.